Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te llevará a ver los bordes de la locura escrita por John Kendrick Banks. La historia se llama El fantasma del agua de Harrowby Hall. El problema de Harrowby Hall era que estaba embrujado y, lo que era peor, el fantasma no se contentaba con aparecer junto a la cama de la persona afligida que lo veía, sino que persistía en permanecer allí durante una hora mortal antes de desaparecer. No aparecía nunca más que en la víspera de Navidad, y entonces cuando el reloj daba las 12. De las 12, en lo cual solo le faltaba la originalidad que en estos tiempos, que en estos días es una condición indispensable para el éxito de la vida espectral. Los propietarios de Harrowby Hall habían hecho todo lo posible para librarse de la dama húmeda y rociada que se levantaba del mejor piso del dormitorio a medianoche. Pero sin éxito. Habían probado a parar el reloj para que el fantasma no supiera cuándo era la medianoche, pero ella apareció con esa temible personalidad miasmática, y allí se quedaba hasta que todo lo que la rodeaba estaba completamente saturado. Hasta que todo su alrededor estaba completamente saturado. Entonces los propietarios de Harrowby Hall taparon todas las grietas del suelo de cáñamo de la mejor calidad, y sobre este se colocaron capas de alquitrán y lona. Las paredes se hicieron a prueba de agua, y las puertas y ventanas de la misma manera, ya que los propietarios habían concebido la idea de que la dama no exorcizada tendría dificultades para filtrarse en la habitación. Pero ni siquiera esto fue suficiente. La siguiente Nochebuena de Navidad se presentó tan pronto como antes y asustó al ocupante de la habitación, sentándose a su lado y mirando con sus ojos azules. Con sus cavernosos ojos azules en los suyos, y también notó que en sus largos y huesudos trozos de algas marinas se entrelazaban con los extremos colgaban, y estos extremos los pasó por su frente hasta que él se volvió como un loco. Y entonces se desmayó, y fue encontrado inconsciente en su cama a la mañana siguiente por su anfitrión, simplemente saturado de agua de mar y de miedo, de cuyos efectos combinados nunca se recuperó. De los que nunca se recuperó, muriendo 4 años después de neumonía y postración nerviosa a la edad de 78 años. Al año siguiente, el señor de Harrowby Hall decidió no abrir la mejor habitación libre, pensando que tal vez la sed del fantasma por hacerse desagradable sería satisfecha al embrujar los muebles. Pero el plan fue tan infructuoso como los muchos que lo habían precedido. El fantasma apareció como de costumbre en la habitación, es decir, se supone que lo hizo porque a la mañana siguiente las colgaduras estaban empapadas, y en el salón debajo de la habitación embrujada apareció una gran mancha de humedad en el techo. Al encontrar nadie allí, se puso inmediatamente a averiguar la razón, y eligió nada menos que al propio dueño de la Harrowby para que la acechara. Ella lo encontró en su propia habitación bebiendo whisky sin diluir y felicitándose por haber frustrado su fantasmagoría, cuando de repente el rizo se le fue del pelo, su botella de whisky se llenó y se desbordó, y él mismo se encontró en una condición similar a la de un hombre que se ha caído en un barril de agua. Cuando se recuperó de la conmoción, que fue doloroso, vio ante sí a la dama de los ojos cavernosos y los dedos de algas. La visión fue tan inesperada y aterradora que se desmayó, pero enseguida volvió en sí, debido a la gran cantidad de agua que, al caer sobre su rostro, le devolvió la conciencia. Sucedió que el señor de Harrowby era un hombre valiente, y aunque no era particularmente aficionado a entrevistar a los fantasmas, especialmente a los
fantasmas como el que tenía delante, no se dejaba amedrentar por una aparición. Le había hecho el cumplido a la dama de desmayarse por los efectos de su primera sorpresa, y ahora que había vuelto en sí pretendía averiguar algunas cosas que creía tener derecho a saber. Le hubiera gustado de ponerse un traje seco, pero la aparición se negó a dejarlo por un instante hasta que llegara su hora. A dejarle por un instante hasta que su hora terminara, y se vio obligado a negarse ese placer. Cada vez que él se movía, ella lo seguía, con el resultado de que todo lo que entraba en contacto con ella se agachaba. En un esfuerzo por calentarse se acercó al fuego, un movimiento desafortunado como resultó, porque llevó al fantasma directamente sobre el fuego, que inmediatamente se apagó. El whisky dejó de tener valor como de la vida, porque ya estaba diluido en una proporción del 90% de agua. Proporción de 90% de agua. Lo único que pudo hacer para evitar de los efectos de su encuentro, y eso fue tragar 10 pastillas de quinina de 2 granos, que se las arregló para meterse en la boca antes de que el fantasma tuviera tiempo de interferir. Una vez hecho esto, se dirigió con cierta aspereza al fantasma, y le dijo: lejos de mí ser descortés con una mujer, señora, pero que me cuelguen si no me complace más que deje de hacer esas visitas infernales a esta casa. Esta casa. Vaya a sentarse en el lago, si le gusta ese tipo de cosas, remoje el culo de agua, si quieres, pero no vengas, te lo imploro, a la casa de un caballero y saturarlo a él y a sus posesiones de esta manera. Es muy desagradable. Condenadamente desagradable. Henry Hartwick Oglethorpe, dijo el fantasma, con voz gorjeante, no sabes de qué estás hablando. Señora, respondió el infeliz padre de familia, ojalá ese comentario fuera estrictamente sincero. Me refería a usted. Serían chelines y peniques, mejor dicho, libras, en mi bolsillo, señora, si no la conociera. Eso es una tontería engañosa, respondió el fantasma, lanzando un cuarto de hora de indignación a la cara del señor de Harrowby. Puede que tenga un alto rango, pero como comentario a mi afirmación de que usted no sabe de lo que está hablando. De lo que está hablando, sabe a impertinencia irrelevante. Usted no sabe. No sabe que me veo obligado a frecuentar este lugar año tras año por el inexorable destino. No es un placer para mí entrar en esta casa y arruinar y enmohecer todo lo que toco. Nunca aspiré a hacer un baño de ducha, pero es mi perdición. ¿Sabes quién soy? No, no lo sé, respondió el señor de Harrowby. Yo diría que eres la dama del lago o la pequeña Sally Waters. Es usted un hombre ingenioso para sus años, dijo el fantasma. Bueno, mi humor es más seco de lo que será el suyo, respondió el señor. No hay duda. Nunca estoy seco. Soy el fantasma del agua de Harrowby Hall, y la sequedad es una cualidad que va más allá de mis esperanzas. He sido el titular de este desagradable cargo durante 200 años. Esta noche. ¿Cómo diablos llegó usted a ser elegido?, preguntó el señor. Por un suicidio, respondió el espectro. Soy el fantasma de esa hermosa doncella cuyo cuadro cuelga sobre la chimenea del salón. Y debería haber sido tu tía si hubiera vivido. Henry Hartwick Oglethorpe, porque yo era la propia hermana de tu abuelo. ¿Pero qué te indujo a meter a esta casa en semejante aprieto? Yo no tuve la culpa, señor, respondió la dama. Fue culpa de mi padre. Él fue quien construyó Harrowby Hall, y la cámara embrujada iba a ser mía. Mi padre la hizo amueblar en rosa y amarillo, sabiendo bien
que el azul y el gris eran la única combinación de colores que yo podía tolerar. Lo hizo simplemente para fastidiarme y, con lo que considero un espíritu apropiado, me negué a vivir en la habitación, a lo que mi padre dijo que podía vivir allí. O en el césped, no le importaba cuál. Esa noche salí corriendo de la casa y salté por el acantilado al mar. Eso fue una imprudencia, dijo el señor de Harrowby. Eso he oído, respondió el fantasma. Si hubiera sabido las consecuencias, no habría saltado, pero nunca me di cuenta de lo que hacía hasta que me ahogué. Estaba haciendo hasta después de ahogarme. Llevaba una semana ahogado cuando una ninfa del mar vino a mí y me informó de que iba a ser una de sus seguidoras. Para siempre, añadiendo que mi destino sería perseguir Harrowby Hall durante 1 hora cada Nochebuena durante el resto de la eternidad. Y debía rondar esa habitación en las vísperas de Navidad en que la encontrara habitada, y si resultaba no estar habitada, debía pasar la hora asignada. Hora asignada con el jefe de la casa. Venderé el lugar. Eso no puedes hacerlo, pues también se me exige que me presente como las escrituras sean entregadas a cualquier comprador y le divulgue el terrible secreto de la casa. ¿Pretendes decirme que en cada Nochebuena que no se me ocurra que no tenga a alguien en esa cámara de invitados, me va a perseguir donde quiera que esté, arruinando mi whisky, quitando todo el rizo de mi pelo, apagando mi fuego y empapándome hasta la piel? Preguntó el maestro. ¿Has expuesto el caso, Oglesworth? Y lo que es más, dijo el fantasma del agua. El fantasma del agua, no hay la menor diferencia en donde estés, si encuentro esa habitación vacía, donde quiera que estés te mojaré con mi espectral pres. Aquí el reloj dio la 1 e inmediatamente la aparición se desvaneció. Fue quizás más un goteo que un desvanecimiento, pero como desaparición fue completa. Por San Jorge y su dragón, jaculó el señor de Harrowby, retorciéndose las manos. Es de guineas a bollos calientes que la próxima Navidad haya un ocupante de la habitación de invitados o pasaré la noche en una bañera. Pero el señor de Harrowby habría perdido su apuesta si hubiera habido alguien que lo hubiera recogido, pues cuando llegó la Nochebuena estaba en la tumba, sin haberse recuperado nunca del frío contraído aquella horrible noche. Harrowby Hall estaba cerrada y el heredero de la finca estaba en Londres, donde le llegó la misma experiencia por la que había pasado su padre, con la única salvedad de que, al ser más joven y fuerte, sobrevivió del choque. Todo lo que había en sus habitaciones estaba arruinado, sus relojes estaban oxidados una buena colección de dibujos en acuarela fue completamente borrada de agua, y lo que es peor, los apartamentos que estaban debajo de los suyos. De los apartamentos de abajo estaban empapados por el agua, de los pisos, lo que le obligó a pagar y a que su casera le pidiera que desalojara el edificio. Que su casera le pidiera que desalojara el lugar de inmediato. La historia de la visita infligida a su familia había trascendido, y nadie pudo invitarle a ninguna función, salvo a los tés de la tarde y a las recepciones. Los padres de las hijas se negaban a permitirle permanecer de las 8 de la noche, sin saber que podría surgir alguna emergencia en el mundo sobrenatural que requiriera la aparición inesperada del fantasma del agua en noches distintas a la Nochebuena y antes de la hora mística en que los cansados patios de las iglesias, ignorando las reglas que se supone que rigen la sociedad educada, comienzan a bostezar. Tampoco las propias doncellas no tendrían nada que ver con él, temiendo la destrucción por la repentina incursión de la feminidad acuosa de los trajes que más apreciaban.
Así que el heredero de Jarebi Hall resolvió, como lo habían hecho sus antepasados durante varias generaciones antes que él, que había que hacer algo. Su primera idea fue hacer que uno de sus sirvientes ocupara la habitación embrujada en el momento crucial, pero fracasó en esto porque los propios sirvientes conocían la historia de esa habitación y se rebelaron. Ninguno de sus amigos quiso de sus amigos, y ninguno de ellos consintió en sacrificar su comodidad personal a la suya, ni se encontró en toda Inglaterra un hombre tan pobre como él. Ni se encontró en toda Inglaterra un hombre tan pobre como para estar dispuesto a ocupar la condenada en la víspera de Navidad a cambio de una paga. Entonces se le ocurrió al heredero hacer que la chimenea de la habitación para poder evaporar al fantasma en su primera aparición. Y estaba felicitándose por la ingeniosidad de su plan cuando recordó de la casa y se congratulaba de la ingeniosidad de su plan cuando se acordó de lo que le había dicho su padre, que ningún fuego podía resistir la humedad extremadamente contagiosa de la dama. Y entonces se acordó de las tuberías de vapor. Estas, recordó, podían estar a cientos de metros de profundidad en el agua y aún así retener suficiente calor para expulsar el agua en forma de vapor. Y como resultado de este pensamiento, la habitación embrujada fue calentada por el vapor aún. De la sala embrujada se calentó con el vapor hasta un grado de agotamiento y el heredero asistió diariamente a los baños turcos durante 6 meses, de modo que al llegar la Nochebuena, él mismo pudo soportar la terrible temperatura de la habitación. La horrible temperatura de la habitación. El plan solo tuvo un éxito parcial. El fantasma del agua apareció a la hora especificada y encontró al heredero de Jarebi preparado, pero como la habitación estaba caliente, acortó su visita en no más de 5 minutos en la hora, durante los cuales el sistema nervioso del joven maestro estuvo a punto de y la propia habitación estaba agrietada y deformada hasta un punto que requería el desembolso de una gran suma de dinero. Para remediarlo. Y lo que es peor que esto, mientras la última gota del fantasma del agua se iba apagando lentamente en el suelo, le susurró a su aspirante a conquistador que su plan no le serviría de nada, porque todavía había agua en abundancia de donde ella venía y que el próximo año la encontraría rehabilitada y tan exasperantemente saturada como siempre. Fue entonces cuando la acción natural de la mente, al pasar de un extremo a otro, sugirió al ingenioso heredero de Jarebi el medio por el cual que el fantasma del agua fue finalmente conquistado y la felicidad una vez más. La felicidad volvió a estar al alcance de la casa de Oglethorpe. El heredero se proveyó de un cálido traje de pieles para la ropa interior. Se puso con el lado peludo hacia adentro, se puso encima una prenda de goma ajustada que llevaba como una mujer lleva un jersey. Encima de ella se colocó otra ropa interior, este traje de lana, y sobre ella una segunda prenda de goma como la primera. Sobre la cabeza se colocó un ligero y cómodo casco de buceo, y así vestido, en la siguiente Nochebuena esperaba la llegada de su torturador. Fue una noche muy fría la que puso fin a este 24 día de diciembre. El aire exterior estaba quieto, pero la temperatura era inferior a 0. Dentro todo estaba tranquilo, los sirvientes de Jarebi Hall esperaban con corazones palpitantes el resultado de la campaña de su amo contra su visitante sobrenatural. El propio amo estaba tumbado en la cama de la habitación encantada, vestido como ya se ha indicado. Y entonces el reloj dio la hora de las 12. Hubo un repentino golpeteo de puertas, una ráfaga de aire frío recorrió la puerta que conducía a la cámara embrujada se abrió de golpe, se oyó un chapoteo
Se oyó un chapoteo y se vio al fantasma del agua de pie al lado del heredero de Jarebi, de cuyo vestido exterior brotaban riachuelos de agua, pero cuya propia persona, bajo las diversas prendas que llevaba, estaba tan seca y tan caliente como podría haber deseado. «Ja», dijo el joven señor de Jarebi. «Me alegro de verte. Es usted el hombre más original que he conocido, si eso es cierto», respondió el fantasma. «¿Puedo preguntarle de dónde ha sacado ese sombrero?» «Ciertamente, señora», respondió el maestro, cortésmente. Es un pequeño observatorio portátil que hice para emergencias como esta. Pero, dígame, ¿es cierto que está condenada a seguirme durante una hora mortal? Hora, a estar donde yo estoy, a sentarte donde yo me siento. Ese es mi delicioso destino, respondió la dama. Saldremos al lago, dijo el maestro, poniéndose en pie. No puedes librarte de mí de esa manera, respondió el fantasma. El agua no me tragará, de hecho, solo aumentará mi volumen actual. Sin embargo, dijo el maestro, con firmeza, saldremos al lago. Pero, mi querido señor, respondió el fantasma, con una pálida reticencia, hace un frío terrible. Te congelarás antes de estar fuera. 10 minutos. Oh, no lo haré, respondió el señor. Estoy muy abrigado. Ven. Esto último en un tono de mando que hizo vibrar al fantasma. Y se pusieron en marcha. No habían ido muy lejos antes de que el fantasma del agua mostrara signos de angustia. Caminas demasiado despacio, dijo. Estoy casi congelado. Mis rodillas están tan que apenas puedo moverme. Te ruego que aceleres el paso. Me gustaría complacer a una dama, respondió el maestro, con cortesía, pero mis ropas son bastante pesadas y 100 yardas por hora es más o menos mi velocidad. De hecho, creo que sería mejor que nos sentáramos aquí, en este montón de nieve, y hablar de ello. No lo hagas. No lo hagas, te lo ruego, gritó el fantasma. Dejadme seguir adelante. Me siento cada vez más rígido. Si nos detenemos aquí, me congelaré. Eso, señora, dijo el maestro lentamente y sentándose en un. Por eso la he traído aquí. Hemos estado en este lugar solo 10 minutos, tenemos 50 más. Tómese su tiempo, señora, pero quieto, eso es todo lo que le pido. Ahora no puedo mover la pierna derecha, gritó el fantasma, desesperado, y mi sobrefalda es una sólida capa de hielo. Oh, bueno, amable señor Oglethorpe, encienda un fuego y libéreme de estos grilletes helados. Nunca, señora. No puede ser. Te tengo por fin. ¡Ay!, gritó el fantasma, con una lágrima resbalando por su mejilla helada. Ayúdame. Te lo ruego. Me congelo. Congélate, señora, congélate, respondió Oglethorpe, fríamente. Me has empapado a mí y a los míos. A mí y a los míos durante 203 años, señora. Esta noche ha tenido su último baño. Ah, pero me descongelaré de nuevo, y entonces verás. En lugar del fantasma cómodamente tibio y genial que he sido en mi pasado, señor, seré agua helada, gritó la dama, amenazante. No, tampoco lo serás, respondió Oglethorpe, porque cuando estés helada, cuando te hayas congelado, te enviaré a un almacén frigorífico, y allí serás una obra de arte helada. Permanecerás como una obra de arte helada para siempre. Pero los almacenes arden. Así es, pero este almacén no puede arder. Está hecho de amianto y rodeado de paredes a prueba de fuego, y dentro de esas paredes la temperatura es ahora y siempre será de 416 grados por debajo del punto cero.
Lo suficientemente baja como para convertir en carámbano cualquier llama de este mundo o del siguiente, añadió él. El maestro añadió, con una risa mal contenida. Por última vez permítame suplicarle. Me arrodillaría ante usted. Oglethorpe, si no estuvieran ya congeladas. Te ruego que no hagas. Aquí incluso las palabras se congelaron en los labios del fantasma del agua y el reloj dio la una. La una. Hubo un temblor momentáneo en toda la forma de hielo, y la luna, saliendo de detrás de una nube, brilló sobre la rígida figura de una hermosa mujer esculpida en hielo claro y transparente. Allí estaba él. Fantasma de Harrowby Hall, conquistado por el frío, prisionero para siempre. El heredero de Harrowby había ganado al fin, y hoy en día en un gran almacén de Londres se encuentra la forma frígida de alguien que nunca más inundará la casa de Oglethorpe con el dolor y el agua de mar. En cuanto al heredero de Harrowby, su éxito al enfrentarse a un fantasma le ha hecho una fama que aún perdura, aunque su victoria tuvo lugar hace unos 20 años. Hace unos 20 años, y lejos de ser impopular entre el bello sexo, como lo fue sexo débil, como lo era cuando lo conocimos, no solo se ha casado 2 veces, sino que va a llevar a una tercera novia al altar antes de que acabe el año. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar a los autores y sus historias originales que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.